La explicación de la quincena número 10, donde en términos muy generales vamos a ver seguridad electrónica. Ustedes en esta quincena van a tener la oportunidad de desarrollar su primera alarma. Vamos a programar una alarma de temperatura basándonos en la aplicación que hicimos la quincena pasada. Espero sea de su agrado. Créanme que es muy útil, o sea, pueden aplicar este concepto a muchas otras aplicaciones y pues poco a poco van empezando a hacer casos reales sobre elementos que están en su entorno. Nosotros estamos rodeados de tecnología, estamos rodeados de seguridad electrónica, entonces es bueno que tengan conceptos claros sobre ello y que más que conceptos pues lo apliquen, lo desarrollen. ¿Listo? Vamos a empezar con esta quincena tocando el tema de qué es la seguridad electrónica como tal. Entonces, hay dos tipos de seguridad, la seguridad de personas y la seguridad electrónica. La seguridad de personas es la presencia física, o sea, por ejemplo, un celador, por ejemplo, un guardia de seguridad, que su función es velar por algunos activos o por algún personal. La seguridad electrónica hace prácticamente lo mismo de manera automática y teniendo en cuenta las tecnologías que hay en el entorno. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Cámaras, sensores, en fin. ¿Cuál es la ventaja de la seguridad electrónica con respecto a la seguridad personal? Que la seguridad electrónica no se cansa. La seguridad electrónica, por lo general, si está bien programado, no falla. Entonces, hoy vamos a empezar a ver qué características tiene este tipo de seguridad y cómo vamos a empezar a hacer nuestra primera aplicación. Recuerden que todo en el entorno, en este momento, o toda empresa tiene algún tipo de seguridad electrónica. Y la inversión que hace una empresa en infraestructura para la seguridad electrónica es muy grande. Entonces aquí hay un campo de acción muy bueno que podemos aprovechar. ¿Cuáles son las clases de esta seguridad electrónica? Hay varios tipos. Yo les voy a hablar de 4 principalmente. La primera se llama CCTV. ¿Qué es la CCTV? Es un circuito cerrado de televisión. En la CCTV hay unas cámaras y hay un centro de operación que detecta posibles intrusos. Hay cámaras que poseen sensores, hay cámaras que poseen detección de intrusos para pues ayudar a mitigar las intrusiones en cierto perímetro. ¿Qué sirve o qué hace el CCTV? El CCTV lo que hace es determinar unos puntos clave, ubicar cámaras y sensores, y si llega a haber una intrusión o si llega a haber algo sospechoso, pues tratar de detectarlo a tiempo. O si se dio, por ejemplo, un robo, tratar de tener el mayor número de evidencias para pues contrarrestarlo. Hay otro llamado VEA o VEA, que significa Vigilancia Electrónica de Activos. La siguiente es AC, control de acceso. ¿Cuál es el control de acceso? Cuando usted tiene, por ejemplo, una bóveda, cuando usted tiene, por ejemplo, una caja fuerte, y usted coloca un elemento electrónico que le pide algún tipo de autorización, sea clave, o sea biométrica, o sea huella digital, sea retina, reconocimiento de retina, bueno, reconocimiento de voz, lo que sea, eso es un control de acceso. Las típicas son teclado, un teclado matricial, o sea, un tecladito de números ahí. Usted marca con sus dedos la clave correspondiente y ya. Pero en la actualidad han venido tomando muchas fuerzas los biométricos. Entonces, que usted tenga un sistema totalmente automatizado que detecte la huella de las personas autorizadas o que detecte la retina, el iris y haga un escaneo y diga, esta persona es autorizada o esta persona no tiene ingreso. Entre mayor complejidad tenga, pues más seguro va a ser. O sea, si usted pide retina e iris, pues va a ser mucho más seguro. Pero pues el control de acceso puede ser tan simple como un tecladito y una clave de 4 dígitos o ya. Hay otros sistemas llamados sistemas de intrusión, perdón. ¿Cuáles son los sistemas de intrusión? Alarmas o sensores determinados para
proteger un espacio. O sea, si alguien pasó de un perímetro, si alguien ingresó a un espacio, automáticamente el sensor lo detecta. Hay unas alarmas, que es la que nosotros vamos a ver hoy, que son alarmas de detección y extinción de incendios. Nosotros para el ejemplo solamente vamos a detectarlo. Entonces, estas alarmas vienen acompañadas obviamente de un sensor de temperatura que le dice a mi programa cuándo hay un incendio o cuándo no. Los detectores de incendio a veces llegan a un nivel un poco más alto cuando yo juego y mezclo varios sensores. Por ejemplo, puedo detectar un incendio con un sensor de humo y aparte de eso es un sensor de temperatura. Entonces, saber si la temperatura se elevó, pero el mismo, digámoslo así, de la misma manera, saber si hay humo en el aire para ahí sí activar mi alarma y no crear un falso positivo, o sea, no crear que, por ejemplo, qué sé yo, alguien haya acercado una máquina caliente y nosotros pensemos que es un incendio y prendo las llaves, prendo todo y sea un error. Entonces, para evitar falsas alarmas, falsos positivos, yo puedo utilizar varios sensores para estar seguro que el calor que está en la habitación es por un incendio y no por otra cosa. ¿Listo? Entonces, la mayoría de elementos tienen un software, por no decir todos. Acuérdense que el software es como el espíritu, como el programita. Es la parte que no vemos, es la parte que nosotros programamos. Y hay un hardware, el hardware es la máquina. Entonces, la unión del software y el hardware hace los sistemas de seguridad. ¿Qué es lo que se busca con la seguridad electrónica? Que esta seguridad y el monitoreo que nosotros hagamos sea en tiempo real. A nosotros no nos sirve detectar un ladrón ahorita y reportarlo dentro de 3 horas, que ya ese ladrón entró, robó y ya se fue, ya está en la casa disfrutando. A nosotros lo que nos sirve es que prácticamente en tiempo real se esté censando información y asimismo se esté procesando la misma. O sea, estamos mirando cámaras y diciendo, bueno, algo raro pasó, pum, prenda alarma. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es algo llamado omnipresencia. O sea, necesitamos o tratamos de estar en todos los lados al tiempo. ¿Listo? ¿Qué buscamos con esto? Reducir el índice de criminalidad. Si los sensores están bien, si las cámaras están bien, si nuestros sistemas de seguridad están alertas, se supone que no van a haber peligros o se supone que vamos a evitar accidentes. Si nosotros mitigamos un incendio cuando apenas está empezando, pues obviamente no vamos a dejar que digámoslo así, que el peligro crezca. Entonces, lo importante es seguridad en tiempo real. Ofrecer un sistema que de manera constante esté midiendo los parámetros deseados. Nosotros, para esta guía, nos vamos a centrar en sistemas de detección y alarmas de incendios. El sistema de detección y alarmas, la función principal es obviamente detectar con rapidez si existe algún tipo de fuego y, dentro de lo posible, buscar extinguirlo. Yo creo que todos hemos visto en los centros comerciales que en la parte del techo siempre hay unos tubos con unos aspersores de agua. Eso quiere decir que el centro comercial, en caso de detectar alguno de sus sensores o todos los sensores, un nivel alto de temperatura o un nivel elevado de humo, va a empezar a encender esos aspersores de forma automática para mitigar o evitar el riesgo de un incendio. ¿Listo? ¿Qué es lo que buscamos siempre? Dar tiempo a las personas para desalojar o tratar de mantenerlos a salvo. El objetivo principal de la electrónica en la seguridad es tratar de salvar vidas. Eso siempre es lo que nosotros hacemos. Eventos desastrosos siempre van a haber. Siempre van a haber incendios, siempre van a haber cosas. Lo que pasa es que no sabemos cuándo va a pasar. Entonces nuestro sistema va a estar preparado para evitar consecuencias fatales. Aquí hay varios ejemplos de sensores industriales de temperatura. Aquí estos usted puede controlarlos por teclado. Usted puede controlar las temperaturas que desee, puede controlar las alarmas, en fin. Esto ya es un sensor. Este señor de acá detecta el calor y este señor de acá detecta el humo. Entonces, si hay alguno de los dos o los dos en un nivel elevado, pues él va
a activar. Aquí hay muchos más switchecitos que también tienen esta función: detectar y buscar mitigar incendios. Ahora vamos a usar la micro:bit para diseñar nuestra primera alarma contra incendios. ¿Qué va a hacer esta primera alarma contra incendios? Vamos a detectar 3 niveles de temperatura, algo muy similar a lo que hacíamos en la quincena pasada. El primero, si la temperatura está por debajo de 25, vamos a mostrar un mensaje diciendo que la temperatura es fría o baja. El segundo, si la temperatura sube de 45 grados, que ya no estaríamos ni siquiera cercanos a la temperatura ambiente. Si estamos por encima de 45 grados, o sea, si esto se calentó mucho, vamos a mandar un mensaje que diga que la temperatura está muy alta y vamos a generar una alarma sonora. La alarma sonora va a, digámoslo así, a alertar a las personas para que puedan evacuar de manera rápida. Pero si la temperatura está en un nivel entre 26 o 44 grados, o sea, ni está muy baja ni está muy alta, pues vamos a mostrar un mensajito de temperatura estable o temperatura OK. Algo muy similar a lo que hicimos la vez pasada, solo que ahora le vamos a buscar una aplicación real, una aplicación industrial. Vamos a analizar el diagrama de flujo que les hice para que pues entiendan mejor esta pequeña alarma. Acuérdense que en el diagrama de flujo yo lo que muestro es de forma gráfica qué va a pasar con mi programa. Entonces el título es alarma de incendios. Eso es lo que vamos a crear. Y vamos a empezar a hacer preguntas. La primera pregunta es, ¿mi temperatura es menor de 25? ¿Qué dijimos que pasaba si la temperatura era menor de 25? Nosotros dijimos que íbamos a mandar un mensaje que dijera temperatura fría. Entonces acá el mensaje va a ser temperatura fría. Yo ahí le tenía baja, pero bueno, es lo mismo. Listo, si la temperatura es menor de 25, el mensajito va a ser temperatura fría. Pero ¿qué pasa si la temperatura no es menor de 25? Entonces mi programa ahora va a hacer la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si la temperatura está por encima de 45? Entonces la siguiente pregunta es, ¿temperatura es mayor de 45? Dijimos que si la temperatura estaba por encima de 45, se iba a encender una alarma sonora y pues voy a mandar un mensajito en pantalla. ¿Listo? Entonces, si la temperatura está mayor de 45, acá le voy a colocar un sí. Esperen, copio este sí. Entonces, sí. Si la temperatura es mayor de 45, ¿qué va a pasar? Me va a mostrar en pantalla algo que diga temperatura alta y me va a activar un sonido. O sea, vamos a prender la alarma. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si la temperatura no es menor de 25, pero tampoco es mayor de 45? Entonces dijimos que si no era ninguna de estas dos, o sea, va a estar en el rango entre 26 y 44 y va a mostrar un mensajito que diga temperatura estable. Entonces, si no es ninguna de estas dos, fíjense que yo acá pregunté, ¿T es menor de 25? No, entonces me voy por este camino. ¿T es mayor de 45? No, llego por acá. Entonces la temperatura va a ser OK o normal. ¿Listo? Este es mi diagrama de flujo. Es algo muy sencillito. Acuérdense que hago preguntas, que las preguntas son los rombitos, y cada pregunta va a tener dos posibles respuestas, o un sí o un no, nada más. Temperatura menor de 25, sí, la temperatura fría. Si no, vuelvo y pregunto. La temperatura mayor de 45, sí, prendo un mensajito en pantalla que diga que la temperatura es alta y activo el sonido. Si no, pues simplemente digo, bueno, entonces no es ni menor de 25 ni mayor de 45, o sea que mi temperatura es normal. Ahora, vamos a utilizar la micro:bit para crear nuestra primera alarma. Recordemos que para ingresar a micro:bit nosotros digitamos en el buscador
makecode.microbit.org. Estando en el editor, vamos a aparecer aquí y vamos a tener nuestra microbit simulada y nuestro al iniciar y nuestro para siempre. Si se dan cuenta, me está saliendo en inglés, entonces le voy a cambiar el idioma. Recuerden que es dando clic en el engrane, dando clic en idioma y buscando español de España. Ahora vamos a tener todo nuestro programa en español, que va a ser pues más fácil. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a programar nuestra microbit. Si queremos, ojo, si queremos, podemos colocar un mensaje de bienvenida que diga, por ejemplo, sistema de seguridad. Sistema de seguridad Maypore. ¿Listo? Recuerden que al colocarse en el bloque al iniciar, solamente se ejecutará una vez. El ejemplo que yo les he colocado más de una vez, como cuando ustedes prenden o reinician su celular y el celular muestra el logo de la fábrica que hizo la máquina. Entonces, por ejemplo, si es un Samsung, muestra el mensaje de Samsung de bienvenida. Si es un iPhone, muestra la manzanita o lo que sea. Esto solo se ejecuta una vez. ¿Listo? Y ahora vamos a seguir programando qué pasa después de que la persona ve este mensaje de bienvenida que dice Sistema de Seguridad Maypore. Entonces, nosotros dijimos que necesitábamos controlar 3 temperaturas. Para controlar 3 temperaturas, nosotros en el diagrama de flujo hicimos 3 preguntas. Esas 3 preguntas las vamos a convertir en programa. Recuerden que las preguntas se llaman sí y la puedo sacar de acá. Entonces vamos a utilizar la primerita que se llama sí. La voy a sacar y la voy a colocar acá. Entonces acá dice sí que, voy a quitar el mensaje para que no se esté mostrando acá cada 5 minutos. Listo, entonces sí que. Entonces necesito preguntar por alguna variable. La variable que yo deseo saber es temperatura. Recuerden que en la clase pasada, la quincena pasada, les dije que para comparar un valor de temperatura teníamos que entrar a lógica y en lógica en comparación sacábamos este bloquecito. Vamos a sacar la temperatura de la microbit. En entrada busco donde dice temperatura y lo ubico en el primer circulito. Si mi temperatura, entonces vamos a mirar la primera pregunta. Si la temperatura es menor de 25, entonces vamos a expresarlo acá. Si temperatura es menor de 25. ¿Qué dijimos que pasaba si la temperatura era menor de 25? Tenía que mostrar un mensaje, como lo dice acá, que diga temperatura fría. Voy a sacar en básico, mostrar cadena, y que debe decir T fría. ¿Listo? Ya tenemos nuestro primer pedazo. Si la temperatura es menor que 25, me va a mostrar temperatura fría. Doy clic sobre el más para sacar otra opción. Y voy a hacer otra pregunta. Entonces vuelvo a lógica, vuelvo así y arrastro mi otra pregunta. ¿Qué voy a preguntar ahora? Ya pregunté este primer pedazo. Voy a preguntar lo segundo. Si la temperatura es mayor de 45. Entonces, esto lo puedo copiar para no volver a sacar lo mismo. Entonces, copio esto. Pero ahora digo que si la temperatura es mayor que 45. ¿Qué dijimos que pasaba si la temperatura estaba por encima de 45? Dijimos que íbamos a mostrar un mensaje, voy a duplicar esto, que diga que la temperatura está muy alta. Es más, voy a colocar peligro para que no nos alarmemos un poquito más. Peligro. Y vamos a reproducir un sonido. ¿Cómo reproduzco sonido? Y esto está en la guía, al final de la guía 9 y 10. Me voy a música. Estando en música, voy donde dice reproducir tono. ¿Qué pasa?
que este tono es un pito solamente. Vamos a crear la simulación de una alarma. Ustedes saben que las alarmas suenan de manera repetida. Entonces voy a utilizar un bucle llamado repetir y voy a colocar a que este tono se me repita 4 veces. ¿Listo? Le voy a colocar una pausita para que no suene tu, así, sino que suene tut, una pausita. ¿Listo? Entonces, en teoría, si la temperatura es mayor que 45, va a mostrar un mensaje que diga peligro y durante 4 momentos va a sonar un tono, va a haber una pausa y va a repetir esto 4 veces. ¿Listo? ¿Qué nos falta? Nos falta decirle a mi programa, que si la temperatura no es ni mayor que 25, ni menor que 25, ni mayor que 45, pues que muestre un mensajito llamado temperatura normal. Entonces, para esto, yo voy a despegar acá una flechita que se llama si no. Entonces, si no es ni la temperatura menor que 25, ni mucho menos una temperatura alta por encima de 45, entonces voy a mostrar un mensajito que me diga que todo está bien. Entonces acá me va a decir temperatura OK. Y vamos a probar. Voy a colocarle acá primero el mensaje bienvenido, que se llama bienvenidos. Lo que pasa es que se hace muy largo, pero bueno. Acá va a pasar bienvenidos. Y ahí va a mostrar el mensaje completo. ¿Listo? Bienvenidos, sistema, seguridad, MyPore. Y en el para siempre, que es el que está repitiéndose de manera constante, me va a empezar a preguntar por temperaturas. Listo. Entonces, en este momento, la microbit tiene una temperatura de 21. ¿Qué hace mi programa? Él dice, pregunta, sí, temperatura que en este momento mide 21. ¿21 es menor que 25? Él dice, claro, sí, 21 es menor que 25. Entonces, ¿qué hace? Muestra temperatura fría. Eso es lo que está pasando. Ahora voy a subir la temperatura a por ahí unos 30. Entonces, ¿qué hace mi programa? Mi programa dice, venga, una pregunta, la temperatura que en este momento vale 31, ¿31 es menor que 25? No, entonces él viene para acá. Ya no puedo ejecutar esta muesquita de acá. Entonces él dice, otra pregunta, ¿31 es mayor que 45? No. Entonces él dice, uy, yo tampoco puedo ejecutar esto. Entonces, si no es ni lo primero ni lo segundo, pues debe ser lo tercero. ¿Listo? ¿Y qué me muestra? Temperatura OK. Ahora voy a subir la temperatura hasta 50. Entonces, fíjense lo que pasa. Él llega y dice, temperatura, que en este caso mide 50, ¿es menor que 25? Él dice, no, no es menor. No ejecuta esto y sigue. Temperatura, que en este caso vale 50, ¿es mayor que 45? Dice sí, 50 es mayor que 45, entonces me va a mostrar un mensaje que diga peligro y me va a repetir durante 4 veces el tono. Aquí lastimosamente, como tengo los audífonos, no me permite reproducir, no me deja escuchar. Voy a tratar de quitarme los audífonos a ver si logran escuchar, pero le apuesto que la simulan, pues va a quedar bien, ya les va a funcionar. Voy a tratar de quitarme los audífonos, espero no dañar el video, quedarme sin sonido, pero pues aspiro que puedan escuchar. Espérenme un segundo. Entonces, acá dice peligro y suena 4 veces. Peligro. Y reproduce 4 veces. Entonces, chicos, espero les haya quedado claro.
Esta es una aplicación industrial de nuestra microbit. Muchas gracias.